Shalom. Shalom. Bienvenidos a Revelación. En esta serie Reedifica tus muros vamos a estar hablando sobre la puerta número 5 y esta puerta se llama la puerta del Muladar. También en hebreo es Sha'ar Hashpot. Esta puerta se encuentra en Nehemías, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 14. Así es, vamos a leer la palabra del Eterno. Dice, reedificó, gracias, la puerta del Muladar Malquías, que significa rey de Yah, hijo de Recab, que significa jinete, gobernador de la provincia de Bet Hakerem, que es casa de viñedo. Así es. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerrojos y sus barras. También hay otro pasaje donde aparece la puerta del Muladar, ¿verdad? Exacto, en Nehemías 12:31. Así es. Dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del Muladar. Ahí aparece Ahí está otra ¿no? vez. Bueno, uno se preguntaría, ¿qué significa Muladar, no? Porque esta puerta quedaba en el sudoeste. Quedaba al final donde termina el valle de Hinón, y esta puerta se caracterizaba justamente por ser una puerta en donde se tiraban por allí los desechos. Los desechos, y que tenía que ver con la salubridad de la ciudad. Cada una de las ciudades, o también de distintos de los pueblos, tienen lugares específicos en donde dejar los desechos de la ciudad. Este era justamente esta puerta, este punto. Era un lugar en donde daba o caía, o daba empinado, hacia un lugar en donde decidieron poner todos los desechos. ¿Qué clase de desechos tiraban allí? Bueno, los desechos eran todo lo que los hombres y los animales defecaban, también la basura, todo lo que quedaban de resto de comida, los animales muertos, o también incluso los animales que se daban en sacrificio, las partes que no habían sido dadas para holocausto y tenían que ser desechadas. Todo eso, todo lo que formaría parte de lo que es para la limpieza de una ciudad. Vamos a tratar de ver entonces la palabra en hebreo, muladar. Y se dice ashpot, quiere decir estiércol, estercoleros, un montón de cenizas. ¿Por qué dice también un montón de cenizas? Porque esta era una zona en donde no solo se tiraban los desechos, sino también se las quemaba. Se lo prendía a fuego para que no siguiera produciendo, digamos, el hedor, el mal olor y todo lo que pueda llegar a producir como la contaminación. El Eterno fue uno de los principales interesados en darle al pueblo de Israel leyes de limpieza, para la salud, para la limpieza, para que justamente no haya contaminación en la ciudad y que no haya enfermedades ni transmisión de enfermedades, ¿no? Qué importante esto. Es cierto. Y si vamos un poquito a lo que es la historia de este valle, el valle de Hinnom, ya los pueblos cananeos en esa zona hacían un ritual bastante oscuro y justamente tiene que ver con el fuego. En este valle, el valle de Hinnom, se sacrificaban a los hijos al dios Moloch. Es una práctica muy común en la antigüedad, sacrificar animales, y lo más preciado que tenía el ser humano es su propio hijo. Entonces el sacrificio a estas entidades era justamente sacrificar a sus hijos. Entonces este valle era caracterizado por el fuego continuo, incluso el ruido de los tambores, con lo cual se acallaban un poco lo que es las voces, los gritos de los niños, y las madres no escuchaban el llanto de esos pequeños. Entonces era algo muy cruel, muy feo, que acontecía en este valle, justamente en lo que es la salida de la puerta del valle, que es la que vimos anteriormente, y la puerta del Muladar. Digamos, todo lo que es este valle
es algo muy profundo, en el cual incluso hoy en día se ve sectores donde todavía está quemado. Los árboles están sin vida, muchos de ellos, es algo tremendo. Incluso el pueblo de Israel, en tiempos del rey Acaz, que el mismo rey sacrificó también a su propio hijo, al dios Moloch, y en los tiempos de Jeremías, Jeremías luchó constantemente contra esta práctica y incluso le cambió el nombre para que el pueblo se diera cuenta, como el Valle de la Matanza, y el pueblo siguió en estas prácticas detestables, abominables delante del Eterno, y como no hubo arrepentimiento, el Eterno trajo castigo. Todo esto lo podemos ver en Jeremías 19, donde se ve la amonestación de parte del Eterno a través de Jeremías, ¿no? Interesante. Sí. Posteriormente sabemos que esto quedó justamente como la reconstrucción de los muros, esta puerta, y se eligió este lugar específicamente para tirar los desechos. Ahora, si tuviéramos que ir de a poco tratando de entender, si nosotros pasamos por cada una de las puertas, ¿qué estaría representando esta puerta para cada uno de nosotros? Bueno, es una puerta que se trata de la limpieza, en realidad, porque tengamos en cuenta que lo que uno se alimenta, de lo que uno ingiere, el propio cuerpo toma todos los nutrientes, las vitaminas que necesita, y lo que ya no requiere el cuerpo lo desecha. Por lo tanto, el Eterno creó en nuestro cuerpo, así como en de los animales, un sistema para defecar, un sistema para eliminar aquello que ya no sirve, lo que es basura. Así como en las ciudades también tienen un medio por el cual tiran lo que no sirve. Esto hay que llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces acumulamos cosas en nuestras casas? ¿Cuántas veces tenemos pensamientos que están de más y que ocupan lugar, que ocupan un espacio en nuestra mente, en nuestro corazón? Pensamientos, sentimientos, emociones, imágenes y un montón de cosas que obstaculizan y que traban. Pensemos que cuando uno tiene irrumpido, digamos, el sistema excretor o tal vez el sistema de la digestión, trae intoxicación y muchas otras dificultades. Por eso el Eterno lo hizo perfecto, hizo para que nosotros pudiéramos desechar lo que nos sirve y podamos limpiarnos. De hecho, durante una vez en el año, el Eterno puso un día de ayuno y oración para que nosotros estemos en limpieza y purificación. De esta misma manera, nuestro cuerpo también, así como el ayuno también nos ayuda a limpiarnos, esta puerta nos habla de desechar todo aquello que no sirve. Tiene que ver con la limpieza, con el pedido de perdón y de eliminar de nuestras vidas, y hablo en nuestras vidas porque es en todas las áreas, todo aquello que está ocupando un espacio y que no debe estar en nosotros y que es abominable para el Eterno. Leamos un versículo en 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia del cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Entonces nos está hablando de que nos tenemos que limpiar de las inmundicias, ¿no? Qué impresionante como habla de esta puerta, también otras traducciones del estiércol, la puerta del estiércol. Sí, la verdad es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque nuestra vida está constantemente siendo vigilada por el Eterno. Y hay un pasaje que vamos a leer justamente en el que vemos que el Eterno se pasea por el medio del campamento, y justamente tenemos que tener mucha cautela y mucho cuidado con lo que es las inmundicias. Totalmente. ¿Verdad? Así como hablamos de las inmundicias, también entendamos que las ciudades se manejaban con medios de transporte que eran los mismos animales. Por lo tanto, animal que caminaba, animal que defecaba. Así que tenía que haber todo un sistema de limpieza constante para que no haya, digamos, un hedor grande en las ciudades y justamente contaminación, ¿no? Hablando de esto, de las actitudes desagradables que nosotros podamos tener, de un montón de
de cosas que el Eterno podría aborrecer. Encontramos en Colosenses 3, 8 y 10, ¿no? ¿Y qué nos está hablando? Hay un versículo clave acá, porque nos está hablando de 5 cosas que el Eterno quiere que desechemos de nuestras vidas. ¿Cuáles son? Exacto. Dice, ahora desechad también de vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje perverso de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Así es, Ahí está. impresionante. Tenemos todas estas inmundicias que tenemos que quitar de nosotros. Justamente lo que es el viejo hombre o la vieja naturaleza viene con todas estas inmundicias que deben ser quitadas de nosotros. Es como una vieja ropaje, unas viejas vestiduras que deben ser quitadas de nosotros y ser revestidos de la nueva naturaleza creada conforme a la imagen de Yeshua. Así es. Y no solamente encontramos textos en la Tanaj, sino también en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, ¿no? Así. Encontramos, por ejemplo, varias palabras, varios versículos que hablan del muladar. Y esto nos llamó la atención porque uno no se detiene a veces en esas palabritas claves. En Lucas 14, 34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojaron afuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Está diciendo que ni siquiera sirve para tirar al lugar de los desechos. También es interesante entender que la función de la sal es para quemar, ¿no? Que sirve para quemar o mantener a veces un alimento y preservarlo por mucho tiempo. En este caso, si no sazona de por sí, no cumple ni siquiera esa función. Por lo tanto, es quemado, no sirve, ¿no? Como se utilizaba antes la sal para los caminos, porque dejaba sin crecimiento en esa zona. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser como sal, pero que da vida, ¿no? Que sazona. Exacto, ¿no? Qué importante la función de la sal, que tiene que ver con el pacto, y justamente si nosotros no estamos en pacto, nuestra vida no tiene propósito. Es decir, es la vieja naturaleza la que toma el lugar y es justamente lo que es desechable. Entonces es como sal que no tiene sabor y es insípida y no sirve ni siquiera para estar en el muladar. Sí. ¿No? Es tremendo. Entonces la importancia de ser esa sal que sazona, la sal de la tierra, como dijo Yeshua, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces la luz del mundo y la sal de la tierra tienen que ver con ser parte de este pacto que ha sido dado a Israel y en el cual nosotros también tenemos a través de Yeshua la entrada al pacto eterno. Amén. Sí, ¿Y sí. cómo nos consideraba el Eterno antes de este pacto? ¿Cómo nos veía? Fíjense en primera de Samuel, puede ser, 2.8, sí. Él levanta de polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahweh son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. Amén. Gracias, Padre, que nos ha sacado del muladar, nos sacó de la mugre, del estiércol, de los pecados, donde estábamos siendo revolcados, ¿no? Así como los cerdos comen todos los desechos también. Es cierto, ¿no? Él nos sacó de la inmundicia del pecado y nos hizo sentar con príncipes, nos hizo sentar en su mesa, nos hizo sentar en los Shabbat, en la mesa, juntamente con Él, ¿no? Qué hermoso cada Shabbat poder recordar el pacto, ¿no? Comer el pan, el vino, el pacto con nuestro amado. Es hermoso, ¿no? Poder haber sido rescatados de lo peor de la humanidad, del pecado, y ser trasladados al reino del amado Hijo, Yeshua, que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Por eso si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Nehemías también hablaba en este versículo que había una ciudad, que hemos leído que era la ciudad de Bet Hakerem, donde ayudaron a construir la puerta del muladar y parte de las murallas. Provenían de ahí. Y este lugar de donde provenían era la casa del viñedo, ¿no? Qué interesante que justo estaba hablando del vino. El vino que cumple la función o la representación de la sangre del Cordero que pagó un precio para liberarnos del pecado, de la maldad, de la esclavitud y nos ha libertado para ser parte de sus promesas divinas, ¿no? Amén, es cierto, ¿no? Ese rescate dado por el Eterno para nosotros a través de Yeshua como el primogénito que nos vino a rescatar en su función de Redentor y con su propia sangre pagó el precio para rescatarnos, ¿no? De lugares de esclavitud, lugares de muerte, lugares de pecado y poder rescatarnos y poder tener esa libertad hoy en día que podemos vivir en el reino de Yeshua, ¿no? En el reino de Elohim. Por eso necesitamos del Ruach, necesitamos de este mediador que nos ayude a limpiarnos y a purificarnos en esta relación entre el Padre y nosotros también, ¿no? Amén. Como vos decís, ¿no? Lo que es la función del Ruach es muy importante justamente porque dice que yo os enviaré al Consolador. Y Él os guiará toda verdad, yo le enviaré al Paracletos. Y cuando vemos esta palabra nos está hablando justamente de aquel que quita la maldición. Justamente hablando de lo que es la maldición que se nos pega a través de las inmundicias, del pecado, de las iniquidades de nuestros antepasados. El Ruach HaKodesh viene en su función de purificador. Entonces, en esta puerta del muladar es muy importante que tengamos presente que la obra del Ruach HaKodesh es imprescindible. Sí. Porque sin él no podemos ser purificados, sin él no podemos ser limpiados y rescatados. ¿Por qué? Porque él es el espíritu de la profecía. El Ruach HaKodesh es la Torá viviente que viene a nuestro corazón. Ese mismo Ruach del Eterno, es la imagen del Hijo en nosotros. Entonces tenemos al Consolador en nosotros, al Purificador, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Es el que viene a purificar y a limpiar y a cubrir también nuestras faltas. Amén. Entendemos que Pablo también entendía este concepto claramente y él asoció que todo lo que él tenía, esos honores, esa gloria, que para los hombres naturalmente eran algo extremadamente maravilloso, de mucha grandeza, de mucha honra, él decía que lo estimaba como estiércol, como basura, ¿no? Él decía que era del linaje de Benjamín, hebreo de hebreos, y que justamente por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Yeshua, al Mashiach. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mashiach, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol o lo tengo por basura, para ganar al Mashiach y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe del Mashiach, la justicia que es de Elohim por la fe. Amén. Muy profundo, ¿no? Este pasaje. Todo lo que es nuestra propia imagen delante de los hombres, que puede ser muy buena, delante del Padre se cae y es como basura, realmente. Incluso todo lo que nosotros hacemos, cumplir la Torá, rajatabla, es como basura si nuestro corazón está lejos del Eterno. Así es. ¿No? Eso es lo que decía Pablo, ¿no? Exacto, que podamos obedecer por amor, en forma de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros y no pensando que nos salvamos a nosotros mismos por obras, porque por su gracia y su misericordia encontramos en Él salvación. Y qué interesante es entender también que sin santidad nadie verá a Elohim, sino estar en Kadosh, que quiere decir justamente esto, limpieza, ser apartados, ser limpios, purificados, apartados de lo que está mal. Y en Deuteronomio 23, 12, 14 habla
de una institución dentro de las leyes de salubridad que estuvimos hablando, que el Eterno le dio a Moshe para que cumplieran junto con su pueblo. Y eso está en Devarim, Deuteronomio 23, del 12 a 14. Y dice: designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo o de tus armas, dicen otras versiones, tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo, un lugar kadosh. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Es tremendo. Es tremendo porque uno no piensa que esta temática va a estar tan asociada con el celo del Eterno por lo santo, lo puro, ¿no? Como que tiene que haber un lugar apartado. Ya estaba explicando el concepto de lo que es el pecado, ¿no? Considerar esto fuera del campamento. Este hecho de que debían cavar y cubrir. Y que fíjense que tenían que usar una estaca entre sus elementos o armas de guerra. Interesante, porque acá encontramos una herramienta o un arma de purificación. La vav o la estaca, justamente, que dentro del paleohebreo, el hebreo antiguo, se dibujaba con una estaca o también llamado un clavo, era usado justamente para abrir un hueco y echar en ella todas esas desechos del cuerpo y después taparlo. Vayamos al hebreo para entender un poquito más el significado. Tenían que tomar esta estaca o esta arma y debía cavar. La palabra cavarás o cavar es kafar y significa ahondar, escarbar o cavar. También dice cubrirás, que es cazar. También significa guardar o refugiar. Me hace pensar cuando Adán y Java pecaron, ellos se vieron desnudos y vino el Eterno y los cubrió. Y esa protección, eso de cubrir la vergüenza, ¿no? Cubrir la desnudez, cubrir aquellos pecados, dejarlos en el fondo, cubrirlos, para no volver a verlos. Y luego habla de que, porque Yahweh Dios anda en medio de tu campamento para librarte y de la mano de tus enemigos, ¿no? Porque será santo tu campamento, para que el Eterno no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Wow, es impresionante. Es muy fuerte porque cuando estuvimos viendo la clase pasada sobre la puerta del valle, estuvimos hablando sobre divisar todo lo que es la simiente del enemigo, la simiente de Hasatán en nosotros, y atacar al caballo como esa vieja naturaleza que sobre ella está el jinete, que son diferentes espíritus que gobiernan en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces tenemos que quitarlos de nuestra mente, de nuestro corazón, para que gobierne Yeshua, para que gobierne el Mashiach. Y ahora lo que estamos viendo justamente es no solamente divisar y arrepentirnos, sino también enmendar la situación. Es decir, cubrir todo lo que nosotros hicimos, todo lo que salió de nosotros y que es una inmundicia delante del Eterno, debe ser cubierta. Justamente la Torá habla de diferentes formas de cubrir nuestro pecado, nuestras faltas, devolver a los demás lo que nosotros quitamos, robamos, diferentes formas en que nosotros podemos enmendar o cubrir nuestras faltas. Y no es cubrir de que los demás no lo vean, ¿no? Exacto, no se enteren. No, exacto, sino cubrir es tapar ese lugar, pero con nuestras propias acciones. No solamente decir, perdón Señor, pequé, sino ir a mi hermano o a quien yo herí y decir, perdón, te devuelvo esto,
o Exacto. tomar lo Porque que el hecho quieras. de limpiarnos es siempre desechar eso que está mal en mí. Exacto. Es sacar de mí lo que ya no sirve. Esto tiene que ver con el pecado, los malos pensamientos, las malas acciones, todo aquello que tiene que salir. Por lo tanto, el hecho ya de sacarlo de nuestro cuerpo ya es una forma de desechar de ustedes toda ira, enojo, contienda, todo eso. Y una vez que está, entonces ahí es tapado para no volver sobre eso, incluso hasta no volver a verlo, ¿no? Porque el hecho de taparlo también es como dice la palabra, echar el pecado en el fondo del mar y ahí quedó. Tal cual. Y justamente muchos sabios de Israel, hablando de estos pasajes, hablan de lo que es nuestra guerra contra nuestro enemigo y hablan del Yetzer Hará, es decir, la mala inclinación del ser humano. Dicen que cuando salgas, cuando salgas a la guerra, el Eterno va a estar contigo, el Eterno va a estar con cada uno de nosotros si hacemos todas estas cosas, si enmendamos nuestros errores. Ahora, ¿qué significa cuando salgas? Bueno, justamente hablan de que nuestra alma viene al mundo y se sumerge en un mundo donde está lleno de pecado, lleno de esa influencia hacia la mala inclinación. Entonces nosotros tenemos que a través de la Torá dominar nuestra alma y llevarla hacia el cumplimiento de la misma, es decir, de la Torá, para agradar al Señor y lo que estaba torcido enmendarlo. Entonces, justamente si nosotros cumplimos la Torá, el Eterno nos va a ayudar a nosotros y Él va a salir a la guerra por nosotros. Amén. Él va a tomar la victoria para nosotros y justamente vemos que la victoria la obtuvo Yeshua sobre la vieja naturaleza. Entonces, a través de Yeshua podemos tener la victoria sobre nuestro enemigo, que es esta mala inclinación, y como Pablo también habla en los capítulos 7 y 8 de Romanos, de la vieja naturaleza, de este cuerpo de pecado o la mala inclinación. Así es, por eso también encontramos en la muerte del Mashiach estos clavos en sus manos y en sus pies, dando la representación de la Vav. Sabemos que Vav, como dijimos, significa clavo o estaca también. Y este clavo es la estaca, es el sacrificio, es el morir a nosotros mismos, es el renunciar a muchas cosas. Y esta misma estaca, también a modo simbólico se utilizaban estacas para sostener todo el campamento alrededor, de que no vinieran los vientos fuertes. Entonces todos los postes eran tomados uno por una y con un hilo, y eran puestos las estacas en lo profundo de la tierra para que quedara firme. Así que también encontramos acá otro dato. Haciendo una separación, ¿no?, de lo que es Kadosh. Exacto. Y de lo que no. Totalmente. Entonces separaba lo santo de lo profano. Sí. Y encontramos que siempre en cada puerta la asociamos a una tribu. Bueno, ¿qué tribu será? Algo de Pablo estuvimos hablando. Bueno, y es de la tribu de Pablo, justamente la tribu de Benjamín. Esa es la tribu que le va a pertenecer a esta puerta emulada. Bueno, vamos a ver el significado de Benjamín a través del versículo de Génesis 35:16. Dice, entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes a este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Acá encontramos varias características. Entonces, su padre le cambió el nombre, ¿no? Le puso Benjamín, hijo de mi diestra, o hijo de la mano derecha. Y también vemos que la característica de Benjamín era que justamente nació en Belén. O sea, de los 12 hijos, el último de todos nació en Jerusalén, nació dentro de Israel, nació en Belén.
y en Belén Efrata, donde justamente nuestro Mashiach también nació. También se lo caracteriza por tener una fuerza muy especial, pero eso va a estar en la bendición que le fue dado o le fue encomendado, y es de ser un lobo arrebatador. Así es, Génesis 49:27 dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Así es. Tremendo, ¿no? Esto me hacía acordar, porque siempre hablando de lo que son las tribus, las 12 tribus de Israel, todas son características del Mashiach. Cada una de las tribus es como una faceta diferente de nuestro amado Yeshua. Y cuando vemos a Benjamín como lobo arrebatador y con esa fuerza grande, que a la mañana come la presa, la devora, y a la tarde reparte los despojos, es esa dualidad que encontramos en Yeshua entre la primera venida de Yeshua y la segunda venida. Dice: a la mañana comerá la presa, es decir, a la mañana Yeshua vino en su primera venida y venció al enemigo, y lo venció en la muerte de cruz, y resucitando venció a la muerte. Ahí vemos que devoró a la presa. Amén. Y a la tarde dice que repartirá los despojos. En la segunda venida vemos a Yeshua que viene en su reino, y todos nosotros vamos a poder participar de su reino, de toda su victoria y de todo lo que Él ganó. Nosotros vamos a poder disfrutar de esos despojos que Yeshua ganó para todo el campamento. Así es, porque despojo viene de la palabra shalal, que significa botín o ganancia. O sea, todos esos, el botín que Él ganó, aquello que él tuvo que recuperar, ¿no es cierto? Y repartirá viene de la palabra shalach, que significa también asignar porciones o repartir, compartir incluso también. Tremendo, ¿no? Hermoso. Y lobo en hebreo es seer, ¿no? Eso, hay una característica muy especial. No es el lobo que nosotros conocemos, que va en manada. ¿Qué característica tiene el lobo de Oriente? Exacto, es un lobo que es como grande, muy fuerte, y se caracteriza por estar en soledad. Es como un lobo solitario que va en busca de las presas y no se vale de nada más sino de su propia fuerza, ¿no? Es tremendo. Entonces ahí vemos la característica de Benjamín, con una fuerza muy grande y que va en contra de cualquier enemigo para vencerlo con sus mandíbulas y con toda la fuerza, ¿no? Por eso esa es la bendición de Jacob. Y la profecía de Moshe, en cambio, dice en Deuteronomio 33:12, a Benjamín dijo: el amado de Yahweh habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. De nuevo está la palabra cubrir. Y no es nada más y nada menos que jafar. Así es, la misma palabra que encontramos en cubrir con la estaca. Con la estaca, ¿no? Impresionante. Y bueno, y cuando hablamos de que Él estará, que será cubierto por el Eterno, también siempre la palabra cubrir, cuando hablamos de cubrir sobre una persona, está asociado también con las vestiduras. Es cierto. Justamente hay un pasaje que habla de vestiduras, porque cuando recordemos que Benjamín estuvo con justamente sus hermanos delante de Yosef. Yosef lo que le dio a sus hermanos cuando él se dio a conocer fueron vestiduras, ¿verdad? Y dice que a Benjamín le dio 5 mudas de vestiduras, ¿no? 5 mudas. 5 mudas. O sea, lo que es 5 nos está hablando de la Torá, ¿no? Y también está relacionado con este pasaje que encontramos en Colosenses, ¿verdad? 3 del 12 al 14. Entonces, como escogidos de Elohim, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Yeshua os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso vístanse del amor, que es el vínculo de la unidad. Así es. Y así como le dio 5 mudas de ropa, de estas vestiduras,
Yosef también le dio a Benjamín 300 piezas de plata, dice. Tremendo. Lo que es la plata nos habla en las escrituras de redención y también nos está hablando de purificación. Es decir, Benjamín es como aquella porción de la humanidad que está siendo purificada, que es redimida y que es purificada. Esas 300 piezas, recordemos que en hebreo cada letra tiene justamente un número asignado, el 300 corresponde a la letra Shin. Y Shin tiene que ver con Esh, que es fuego, es decir, Shin, 300, y plata es la purificación de la plata, es decir, es aquella porción del Eterno que es purificada a través del fuego, ¿no? Justamente todo lo que estamos hablando en el muladar, que es quemado por el fuego, tiene esa particularidad de que es purificado, ¿sí? Benjamín es como esa porción que es purificada y que es muy santa. Justamente el territorio de Benjamín nos está hablando de algo muy importante, que es el templo. Así ¿verdad? es. Justamente cuando dice que va a morar sobre los hombros, es como una figura geográfica que nos habla del templo. Jerusalén está entre los montes y el templo está justamente en el monte Moriah y es el amado del Señor. Es como Benjamín, como el amado del Eterno que está entre los montes. Y tiene esa particularidad de que si nosotros tomamos lo que es el territorio de Judá y de Benjamín, los dos están unidos. Y la parte del templo que corresponde dentro del territorio de Judá es hasta donde está el altar de los sacrificios, en ese límite. Y dentro del territorio de Benjamín está lo que es el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshim. Es ese territorio como arrebatado, ¿no? Que Benjamín arrebató como una porción hermosa, ¿no? Para el Eterno. El lugar Kadosh y el lugar Kadoshim, un lugar santo y santísimo, corresponde al territorio de Benjamín, incluso actualmente, ¿no? Y cuando nosotros podemos ver y entender la característica de Benjamín, también tenemos que entender que en la distribución del campamento se encontraba digamos, manifestando un estandarte, y justamente es la del lobo, la del lobo, y cuyo rostro de los 4 rostros del Eterno corresponde al rostro del toro, para no decir el otro animal, que es el toro específicamente, y que junto en el oeste se encuentra con Manashe, ¿no es cierto? Y Efraín. Que no es nada más ni nada menos que, vamos a decir, los hijos de Yosef, sus primos. Sus sobrinos. Sus sobrinos, estaba pensando ahora la familiaridad. Exacto, sus sobrinos. Así que los tres están juntos, están en familia. Muy bien. Otra característica de Benjamín es que todas las tribus tienen una letra. En este caso es la letra Samech. Y la letra Samech, vamos a ver un poquito lo que quiere decir, es en el palio hebreo, ustedes se acuerdan que es un palito que tiene como 3 espinitas y justamente son la característica de lo que es como un cerco, también apoyo o sostén, pero también significa espinos o espino de por sí. Cuando decimos espino nos recordamos digamos, el sufrimiento del Mashiach, ¿no? Que los espinos como una corona, y también recordamos la primera vez que aparece esta palabra, que es en Bereshit, en donde aparece la consecuencia del pecado del hombre y la mujer sobre la tierra. Exacto, Génesis 3, 17 y 18 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces ahí vemos 2 cosas muy interesantes. Por un lado dice que va a comer con dolor. Recordemos que Benjamín cuando nació fue llamado Benoni, como hijo del dolor. Y está hablando de espinos y cardos te producirá. Entonces Yeshua tomó esos espinos sobre sí
y tomó el dolor de la desobediencia del hombre sobre sí y fue cambiada el destino de la humanidad. Es decir, a través de Yeshua tenemos la puerta para poder tener acceso a ser Benjamín y no Benoni, ¿no? Benjamín, ser parte de el hijo de la mano derecha, ser parte del Mashiach, ¿no? De Yeshua mismo. Totalmente. Y qué interesante es que en los últimos tiempos se va a levantar esta generación de Benjamín, porque es justamente la última generación. Así como vemos en esta puerta, va a ser una generación en donde se separa, ¿no? Lo puro de lo impuro, lo que es limpio de lo que no es limpio, y también, lo vamos a ver más adelante, decimos esto porque está asociado a los últimos tiempos, y está asociado a los últimos tiempos porque esta parte, todo aquello que se tiraba era quemado, y tiene que ver justamente con el Gehenna, o también llamado lo que, bueno, comúnmente se le llamaba el infierno también, ¿no? Que todo aquello que es tirado al muladar. Así es, de lo que era el Ginom se deriva lo que es Gehenna, que está asociado a lo que es infierno en hebreo, y está todo, digamos, asociado a la palabra Gehenom, que es infierno justamente. Claro. Así que mucho para asociar. Hay mucho. Tal cual. Sí, mucho. También entendemos que esta Jerusalén, la parte donde está Benjamín, ¿no es cierto?, que incluye Jerusalén. Exacto. Entendemos que en Gálatas 4:26 habla de que Jerusalén es la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba es libre y esta es nuestra madre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, que no concibes, prorrumpe y clama tú que no tenías dolores de parto, más son los hijos de la desolada que tiene marido. Eso también está en Isaías 54. Bueno, y nos está hablando de que los nacidos del agua, ¿no es cierto?, y los nacidos del Ruach son aquellos que nacieron de la Jerusalén celestial. Y esta Jerusalén es nuestra madre. Entonces uno dice, no, pero no habla de matriarca, habla de madre. Sí, hablamos de Sara, que también es esta madre, que justamente es la libre, que da hijos en libertad. Y esos somos aquellos que queremos nacer, que nacimos del agua y del espíritu, que nacimos de Jerusalén, de lo alto, y que, bueno, anhelamos en nuestro corazón reencontrarnos otra vez con nuestro amado allí. Amén. Es muy importante lo que es tener esa identidad de que es tener un padre y tener una madre, ¿no? Sabemos que nuestro Padre es el Todopoderoso, el Eterno, y nuestra madre dice en las Escrituras que es la Jerusalén celestial. De ella nacemos nosotros a través del agua y del Espíritu. Justamente vemos esta particularidad de Raquel, que fue madre de Yosef y de Benjamín. Estos dos hijos. Yosef nos está hablando de Yeshua en su primera venida, que lo conocemos como el Mashiach ben Yosef. A través de la primera venida de Yeshua, Yeshua cuando asciende a los cielos dijo: quédense hasta ser investidos de poder de lo alto, ese mismo poder del que estamos hablando, ¿no?, de Benjamín. Y entonces en Shavuot desciende el Ruach HaKodesh sobre todo Israel, y entonces a partir de ese momento vemos que es el reino que se implanta en Israel, en cada uno de nosotros, a través de la recepción de la Torá, que es el Ruach HaKodesh en nosotros, la Torá viviente. Entonces ahí vemos la particularidad de que Yosef es hijo de Raquel y Benjamín es hijo de Raquel. Entonces vemos esta imagen que tiene Yosef, también la tiene Benjamín. Es decir, nosotros al nacer del agua y del espíritu, es decir, de la Torá y del Ruach HaKodesh, tenemos la imagen del Mashiach dentro nuestro. Es decir, la imagen del Mashiach ben Yosef está en nosotros, dentro nuestro, y por eso el Espíritu Santo dentro nuestro clama Abba Padre, como dicen las Escrituras. ¿No? Es el mismo Ruach del Hijo en nosotros, que nos hace ser a imagen de Yosef, del Mashiach ben Yosef, y nosotros ser parte de esta
generación de Benjamín. Amén, los últimos tiempos, qué hermoso. Amén. Y qué interesante que podamos ahora poder asociarlo con las constelaciones. Y si recordamos, para los que no están viendo seguido nuestras series, que siempre reafirmamos que el concepto de las constelaciones tiene que ver con todo lo que es la creación del Eterno del universo. Y la creación que el Eterno estableció en los cielos tiene que ver no con todo lo que es los astros y demás que la gente busca hoy en día y que se bifurca del Claro, original, la astrología, ¿no es cierto? Que el hombre se distrae y se equivoca en el camino, sino que tiene que ver con una ciencia que estudia todas el universo, que estudia los astros, que estudia las estrellas, las constelaciones, y es la astronomía, en donde naturalmente es observable y podemos ver que se manifiestan distintas formas en la conjunción de estrellas en los cielos en determinado tiempo. Y en este caso, en esta puerta, que es la puerta de Munadar, que estaríamos asociándola con Benjamín, como la tribu, es el mes de Tevet, ¿no? En este mes, de Kislev, que es el mes noveno, y en este mes noveno o de Kislev se manifiestan en los cielos una constelación llamada Keshet, en hebreo, que es arco o el arquero. ¿Sí? También es conocido como Sagitario más comúnmente, pero el verdadero nombre es Keshet. ¿Sí? Keshet es arco o arquero. No es el arco de fútbol. No. Muy bien. Entonces, bueno, es muy interesante porque esta constelación lo vemos como un hombre sobre un caballo, o un hombre que tiene mitad de un cuerpo y mitad de cuerpo de caballo. Y tiene una particularidad de que en sus manos tiene un arco y flecha. Entonces ahí vemos algo muy interesante, que nos está hablando de alguien que es el Mashiach, que viene a reinar y que viene venciendo y para vencer. Dice en Salmo 45, del 3 al 5, ciñe tu espada sobre el muslo, oh poderoso. Arremángate con tu gloria y tu majestad, y en tu majestad cabalga prósperamente, por la verdad y la mansedumbre y justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus flechas son agudas en el corazón de los enemigos del rey, por las cuales las personas caen ante ti. Hay unos pasajes que nos están hablando de la venida del Mashiach con arco y flecha y sobre un caballo. Entonces vemos que en Apocalipsis también nos habla del conquistador poderoso que está sobre un caballo blanco y el que lo monta tenía un arco y salió venciendo y para vencer. Sí. Apocalipsis 6:2. Entonces vemos a este arquero que tenemos varios nombres, así como Keshet, que es arquero o arco. En árabe también encontramos muy antiguamente el nombre de Al-Kaus, que es la flecha. En copto es Pimacre, significa la bondad o la belleza de su venida. Hay muchas estrellas en esta constelación. Los nombres nos están hablando de, en hebreo Naim, significa el misericordioso. Najusta o Nejusta es la marcha o el envío. Después tenemos los nombres de Al-Shaula, es el dardo. Al-Warida, el que viene. Rujba o Ramí, la cabalgata del arquero. Bueno, tenemos después otra serie de estrellas llamadas Terebelum, que significa enviado rápidamente. Entonces vemos aquí lo que se dio en llamar un centauro, o este hombre con dos naturalezas, que es mitad hombre y mitad caballo. Justamente vemos a un Mesías que viene, que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana.
Claro. Es decir, un Mashiach en el cual vemos las dos naturalezas y que viene también como hombre para vencer justamente el pecado y la muerte y devolverle al ser humano lo que era digamos, todo lo que el Eterno le había dado, el dominio sobre todo lo que es la tierra y la creación, ¿verdad? Entonces, a través de Yeshua viene para conquistar y vencer y poder recuperar el terreno que se había perdido. Sí. Luego vamos a encontrar la subconstelación que es Lira o el arpa, ¿sí? El águila dice que posee la lira, ¿sí? Es también llamada esta constelación. Bueno, dice en Apocalipsis 11:17, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien eres y quien eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Entonces vemos aquí a esta arpa o lira y que está en manos de un águila que está ascendiendo a los cielos. ¿Y a esa que estaría representando? Bueno, justamente nos está hablando del Mashiach y también nos habla de lo que es una alabanza profética, ¿no? Una alabanza profética que sube con ese rostro de águila. Entonces vemos por un lado lo que es que la alabanza y la justicia están asociadas. Es muy interesante ver el lenguaje de las escrituras, que lo que nos habla del águila nos está hablando de Dan y del norte, todo lo que es el juez justo, ¿no? Y también me hace acordar en la puerta anterior que habíamos visto el águila pero que caía hacia abajo. Es y en cierto. este momento vemos el águila descendiendo, subiendo como la resurrección, ¿no? Así es hermoso, ¿no? Sí. Bien, encontramos varias estrellas aquí, diciendo, bueno, los nombres, vamos a decir primero, el nombre Vega nos habla de el que será engrandecido. Después, Sheliuk significa águila, luego Zulafat, saltando o ascendiendo como alabanza. Sí, así es. Bien. Impresionante, ¿no? Muy bien. Después vamos a ver entonces la otra subconstelación, que es el altar o ala, ¿no? Y esto está muy asociado justamente a la puerta del muladar que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es un altar lleno de fuego que está descendiendo hacia abajo. O sea, generalmente uno lo ve al altar con el fuego hacia arriba. Pero en este caso está hacia abajo y nos está hablando del fuego que está preparado para los enemigos. Tremendo, ¿no? Bueno, justamente es las llamas o el fuego de las tinieblas de afuera. Justamente apuntan a la consumación de todo el juicio del lago de fuego. Ahí está, entonces entendemos que el fuego siempre está asociado al juicio. Exacto. Eso uno lo entiende en esa constelación y ahora lo entendemos más en el muladar, que cada vez que se arroja algo por esta puerta es encendido un fuego, quiere decir que eso también tiene que ver con el juicio eterno, es una representación de lo que será el día de mañana. Así es, justamente habla de la condenación del pecado y del enemigo, y del postrer enemigo que será la muerte misma arrojada al lago de fuego, ¿no? Bien, después tenemos algunas estrellas que nos hablan de Al-Mugarma como la consumación o término, y nos habla de el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahora vamos a la última subconstelación, que es el dragón, ¿sí? Draco o el dragón es la serpiente antigua, que es el diablo que ha sido arrojado desde los cielos. A ese lucero, es tremendo, ¿no? Como el versículo que todo lucero de la mañana.
Exacto. O sea, vemos aquí al dragón asociado a la destrucción. Es el destructor que ha sido arrojado. En otras constelaciones vemos a la serpiente antigua como el engañador. Aquí lo vemos como el destructor. El dragón está hablando de aquel que es arrojado del cielo, del enemigo. Después vemos en otras constelaciones a Cetus, el monstruo marino, que es el que está en las aguas. Claro. Y en otras constelaciones lo vimos o lo veremos como Hidra, que es la serpiente antigua que está sobre la tierra. Entonces aquí vemos el dragón del cielo que es arrojado y está justamente cayendo hacia abajo. O sea, es como también está asociándolo al juicio final, ¿no? En los últimos tiempos. Exacto, a los últimos tiempos en donde el enemigo es lanzado al lago de fuego para siempre. Sí. Entonces vemos algunas estrellas que hablan de pisar bajo los pies o pisado, también en el griego llamado esta constelación Dagraj, que es pisar. Y justamente hay otros, en el zodíaco de Dendera fue llamado la serpiente maldita o Herfent. Es la estrella Tubán, es lo sutil, y algunas estrellas también en la cabeza hablan de Rastavan, que significa la cabeza de la sutil serpiente, o Al-Wai, que significa la que va a ser destruida. Tremendo, ¿no? Va a ser destruida por la gloria del Eterno. Qué hermoso. Amén. Así que bueno, estas son las constelaciones que están dentro de lo que es esta constelación del mes noveno. Justamente hablando de Benjamín y todas estas analogías que vemos en los cielos, ¿no? Este mensaje tremendo y poderoso de la victoria de este gran arquero que tiene toda la fuerza, como de Benjamín, como el hijo de la mano derecha del Padre, ¿no? Que es Yeshua. Y también asociándolo al juicio final representado en el fondo, ¿no es cierto? Luego de pasar por esta puerta del muladar, que es quemado, ¿no es cierto? Representando el juicio final también. Así es. Ahora, varias escrituras nos estuvieron llamando la atención con respecto a la desobediencia también, ¿no? Porque la desobediencia, dice la palabra, que crea gusanos. Eso lo vamos a encontrar en Éxodo 16:20. ¿Cómo lo vemos o lo podemos interpretar? ¿Ustedes se acuerdan la historia de el maná? ¿Recuerdan que el pueblo había sido desobediente? Dice, mas ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron el maná, que tenía que ser tomado solo en el día, la cantidad que vos ibas a comer, y lo que no lo debías tocar, no lo tenés que juntar, solo podías juntar aquello, arrebatar solo lo que ibas a usar para el día, y lo demás debía ser dejado. Dice, dejaron de ello para otro día y crió gusanos, dice la palabra, y hedió, y se enojó contra ellos Moshe. Entonces, hablando otra vez de lo que comemos, lo que ingerimos, eso lo estuvimos hablando también en la parashá del pescado, ¿no es cierto?, de los peces, pues hablamos de la limpieza, y ahora estamos hablando de qué hacemos con todo esto que nosotros, con qué estamos alimentándonos, con qué estamos mirando, qué estamos escuchando, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Analizar qué cosas están de más y las tenemos que desechar de nosotros, y en este caso, qué estamos acumulando, no podemos incorporar, incluso con las escrituras, la palabra. A veces tantos estudios que se hacen, ¿no? La gente que empieza y no puede clasificar lo bueno de lo que sirve, de lo que no sirve, que es la función justamente del intestino, que es tomar lo que sirve y desechar lo malo. Y acá vemos que en este caso crió gusanos. O sea, la desobediencia trae gusanos, ¿no? Justamente hablando de la puerta del muladar, ¿no? Todo lo que los que iban allí incluso eran los desobedientes, ¿no? Los criminales, incluso que no tenían sepultura, eran arrojados ahí mismo, ¿no? Ese valle de Hinnom en el fuego, eran arrojados allí, ¿no? Y eran los gusanos
del pecado manifestándose, quemándose en ese lugar, ¿no? Totalmente. Vemos que hay varias representaciones de esto en Marcos 9, 48, 50, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonan? Este pasaje está asociado con Isaías 66, 24, ¿no es cierto? Quédense a Isaías 66. Dice, exacto. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Wow. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Exacto. Bueno, acá entonces mucho para analizar, mucho para separar, Es cierto. para repensar y analizar, y verdaderamente que podamos en este tiempo recoger aquellas cosas que sabemos que debemos desechar por esta puerta, y podamos estar de a poquito en santidad, en limpieza, en todo momento, mirándonos y observándonos en la condición que estamos frente al Mashiach, ¿no es cierto? Así es. Jerusalén es la ciudad amada por el Eterno. Jerusalén representa a la esposa, y nosotros como ciudad de Jerusalén tenemos que ser limpiados, purificados y sacar todas esas inmundicias, todo lo que pertenece a la vieja naturaleza, quitarla por esta puerta del muladar, ¿no? Que sean quemadas todas aquellas inmundicias para que el Eterno pueda pasar sobre nosotros en el campamento y no haya abominación en nosotros, y Él nos ayude a vencer a nuestros enemigos. En primer lugar, nuestra vieja naturaleza, la Yetzerará, esa mala inclinación, y también a los enemigos externos que quieren venir a hacernos pecar, a tendernos trampas. El enemigo nos va a librar de cada una de ellas. Amén. Por eso anhelamos en nuestro corazón que puedan tener mucha más Revelación. revelación. Shalom. Shalom.